Imagina que mañana despiertas sin nada. Sin dinero, sin contactos, sin estatus. Solo tú y tu mente. Ahora piensa, ¿serías capaz de reconstruirlo todo desde cero? Parece una pregunta extrema, pero la respuesta es bastante directa. Si tu riqueza depende solo de lo que tienes hoy, tu sueldo, tu empresa, tus inversiones, entonces no es realmente tuya. Porque todo eso puede desaparecer. Pero si tu riqueza viene de cómo piensas, de las habilidades que desarrollaste, de tu resiliencia y disciplina, entonces nunca estarás realmente en bancarrota. Y esa es precisamente la diferencia entre quienes se convierten en millonarios y quienes pasan la vida persiguiendo el dinero sin jamás tenerlo de verdad. Lo que poca gente entiende es que antes de cualquier estrategia financiera, hay un juego mental que necesitas ganar. Un juego que los estoicos dominaban hace siglos y que los grandes inversores, emprendedores y líderes actuales aplican casi sin darse cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esa mentalidad estoica que te prepara para construir riqueza desde adentro hacia afuera? La verdad es dura, pero hay que decirla, la mayoría de las personas no son pobres por falta de oportunidades, sino por falta de disciplina. ¿Cuántas veces has visto a alguien con todas las herramientas para cambiar su vida, pero que simplemente no logra mantener el enfoque? Empieza un negocio y lo abandona ante el primer obstáculo. Hace un plan de ahorro, pero no resiste el impulso de gastar. Quiere aprender una habilidad valiosa, pero pierde horas en redes sociales. Y aquí está lo que casi nadie entiende: el éxito financiero no tiene tanto que ver con el talento, la suerte o la inteligencia, sino con la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no hay motivación. Esa es una de las grandes verdades que enseña el estoicismo. Los estoicos creían que la verdadera libertad no viene de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de actuar a pesar de ellas. Para ellos, un hombre libre es aquel que se domina a sí mismo, no el que se deja llevar por sus impulsos. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo importante solo porque no estabas con ánimo? ¿Cuántas veces has prometido que empezarías algo y al día siguiente encontraste una excusa para posponerlo? No es porque seas débil o incapaz, sino porque tu mente todavía está entrenada para buscar comodidad antes que progreso. La verdad es que nunca te vas a sentir motivado todo el tiempo. Y está bien. Porque la motivación es un estado emocional pasajero, mientras que la disciplina es un sistema, un conjunto de hábitos que funcionan independientemente de cómo te sientas. Y son esos hábitos los que, acumulados con el tiempo, construyen un imperio financiero. Warren Buffett lee 500 páginas al día, no porque sea divertido, sino porque sabe que esa rutina lo mantiene siempre un paso adelante. Kobe Bryant entrenaba antes del amanecer, no porque amara madrugar, sino porque entendía que cada hora extra de práctica marcaba la diferencia. Elon Musk construyó empresas mientras dormía en el suelo de su oficina, porque sabía que el sacrificio y la constancia superan cualquier talento natural. Ellos entendieron algo fundamental: la disciplina no es un accesorio del éxito, es la base. Quien espera tener ganas para actuar, ya perdió. El millonario que admiras no se mueve por emociones del momento, sino por principios y sistemas. Y esa es una de las mayores lecciones del estoicismo: no puedes controlar cómo te sientes, pero sí puedes controlar cómo actúas. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa frase lo resume todo. Si no controlas tus acciones, entonces no controlas tu vida. Si no controlas tu vida, estás a merced del azar, de los impulsos y de los deseos pasajeros. Y quien vive así, nunca construye riqueza verdadera, porque la prosperidad requiere constancia, planificación y sacrificio. Entonces, ¿cómo transformar la disciplina en algo natural, que trabaje a tu favor y no en tu contra? ¿Cómo salir del ciclo vicioso de la procrastinación y la autoindulgencia, y entrar en el ciclo virtuoso del progreso y la ejecución? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que necesitas entender es que la disciplina no se trata de fuerza de voluntad, sino de sistema.
La mayoría falla porque ve la disciplina como una prueba de resistencia, creen que hay que pelear contra la pereza todos los días, vencer cada tentación con pura voluntad y mantenerse motivados todo el tiempo. Pero eso no funciona. La disciplina real se construye de forma estratégica, y los estoicos ya lo sabían hace 2000 años. En vez de depender de la fuerza de voluntad, creaban rituales y hábitos innegociables que eliminaban la necesidad de pensar o decidir a cada rato. Sabían que, cuantas más decisiones tomes en tu día, más se desgasta tu energía mental, y ahí es cuando empiezas a fallar. Piensa en los millonarios más exitosos. ¿Crees que se levantan cada mañana decidiendo si van o no a trabajar en sus objetivos? No. Ya tienen un sistema establecido. Siguen rutinas estrictas porque entienden que la disciplina es un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Un ejemplo claro de esto es Marco Aurelio. Como emperador de Roma, pudo haber vivido una vida de lujo y excesos. Pero en lugar de eso, seguía una rutina austera, se levantaba temprano para estudiar filosofía, escribía sus reflexiones diarias y entrenaba su mente para resistir distracciones. Para él, ser disciplinado no era una opción, era un deber. Y asimismo deberías ver tu propia disciplina financiera. Si quieres construir riqueza, necesitas transformar tus acciones en hábitos automáticos. En vez de decidir todos los días si vas a ahorrar o invertir, crea un sistema que lo haga por ti. Configura un débito automático para tus inversiones. Establece horarios fijos para estudiar sobre finanzas. Define reglas claras sobre cómo y cuándo gastas tu dinero. Porque, al final del día, no es lo que haces de vez en cuando lo que transforma tu vida, sino lo que haces todos los días, sin fallar. Y aquí entra un concepto poderoso que los estoicos aplicaban a diario, la autodisciplina como un código de conducta personal. Para ellos, actuar con disciplina no era una cuestión de conveniencia, sino de identidad. No esperaban sentirse listos para hacer lo que debía hacerse. Simplemente lo hacían, porque creían que esa era la única forma de vivir con virtud y propósito. Ahora piensa en el impacto que eso puede tener en tu vida financiera. Si todavía ves la disciplina como una carga, como algo que requiere esfuerzo constante para mantenerse, probablemente estés usando el modelo equivocado. La disciplina no debe verse como algo externo a ti, sino como parte de quien eres. Mira a cualquier persona con éxito financiero. ¿De verdad crees que se esfuerzan a ser disciplinados todo el tiempo? ¿O será que simplemente actúan así porque ya lo han incorporado en su identidad? Un inversor exitoso no duda en ahorrar y reinvertir sus ganancias, porque eso ya es parte de su esencia. Un gran emprendedor no ve el trabajo duro como sacrificio, porque ya lo internalizó como un comportamiento natural. Y tú puedes hacer lo mismo. En vez de pelear con tus antiguos hábitos, cambia la manera en que te ves a ti mismo. Deja de decir tengo que ser más disciplinado y empieza a decir soy una persona disciplinada. Puede parecer un cambio sutil, pero esta diferencia de mentalidad lo cambia todo, porque tu cerebro siempre actúa en línea con la identidad que tú crees tener. Los estoicos lo sabían y se comportaban como guerreros, incluso cuando no estaban en batalla. Entrenaban cuerpo y mente todos los días, porque entendían que no se afila una espada el día de la guerra. Del mismo modo, si quieres ser libre financieramente en el futuro, tienes que actuar como alguien libre financieramente desde ahora. Eso significa eliminar hábitos débiles, cortar distracciones innecesarias y crear rutinas que te lleven en la dirección correcta. Porque, al final, no asciendes al nivel de tus objetivos, caes al nivel de tus hábitos. Y ahí es donde muchas personas fallan, creen que solo necesitan disciplina en los grandes momentos, en las decisiones importantes. Pero la verdad es que la disciplina se construye en los detalles, en las pequeñas elecciones del día a día. Si te quedas 5 minutos más en la cama cada mañana pensando que eso no hace diferencia, estás entrenando tu mente para aceptar pequeñas fallas. Si postergas una tarea importante porque puedes hacerla mañana, le estás enseñando a tu cerebro que procrastinar está bien. Si gastas dinero impulsivamente en algo que no necesitas pensando que es solo un gasto pequeño,
estás reforzando el hábito de la falta de control financiero. Y el problema es que las pequeñas fallas acumuladas generan grandes fracasos. Nadie se vuelve indisciplinado de un día para otro. Eso pasa lentamente, a través de concesiones sutiles, hasta que la falta de disciplina se convierte en tu nuevo estándar. Los estoicos, en cambio, sabían que lo que haces en pequeñas situaciones refleja cómo actúas en las grandes. Por eso entrenaban su mente constantemente, en todas las áreas de la vida, para que la disciplina se volviera algo natural. Y lo mismo aplica para tu riqueza. Si quieres construir un patrimonio sólido, no basta con pensar en las grandes decisiones financieras. Lo que realmente importa es lo que haces todos los días, cómo administras tus ingresos, cómo controlas tus impulsos, cómo construyes hábitos financieros que se vuelven automáticos. Al final, la pregunta que deberías hacerte no es ¿soy disciplinado?, sino ¿qué dice mi rutina sobre mí? Y si la respuesta no es la que te gustaría, entonces es hora de cambiar. Y eso nos lleva al siguiente punto: ¿cómo desarrollar esa resistencia mental estoica para enfrentar los desafíos financieros sin ceder al miedo, a la duda o al fracaso? Justo de eso vamos a hablar ahora. Fracaso, miedo, rechazo, pérdida. Son palabras que hacen que la mayoría de las personas se congelen. Evitan cualquier situación que pueda causar incomodidad porque asocian esos sentimientos con el final del camino. Pero los estoicos, y los millonarios que comprenden la verdadera naturaleza del éxito, ven estas experiencias de otra forma. Para ellos, el fracaso no es un obstáculo, sino un entrenamiento. La gran diferencia entre quienes prosperan y quienes se quedan atrapados en la mediocridad no está en la ausencia de dificultades, sino en cómo enfrentan esas dificultades. Mientras la mayoría ve un error financiero como una señal de que nunca debieron intentarlo, los estoicos y los grandes inversores lo ven como una corrección de rumbo. Si observas a cualquier persona que haya construido verdadera riqueza, verás un patrón: todos pasaron por momentos de fracaso y adversidad. Todos perdieron dinero en algún momento. Todos enfrentaron rechazos y situaciones que podrían haber parecido el fin. Pero en vez de rendirse al desánimo, usaron cada caída como un peldaño más para subir. Y eso no pasa por casualidad. Pasa porque esas personas entrenaron su mente para resistir el sufrimiento. Y esa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar si quieres construir una vida de éxito financiero. ¿Pero cómo lo hacían los estoicos? ¿Cómo se preparaban mentalmente para que ninguna crisis los derribara? La respuesta está en un concepto poderoso llamado premeditatio malorum. Y de eso vamos a hablar ahora. Los estoicos creían que el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de cómo reaccionamos a ellos. Para no ser tomados por sorpresa ante las crisis o dificultades, practicaban un ejercicio mental llamado premeditatio malorum, que significa literalmente la anticipación de los males. La idea era simple: en lugar de evitar los pensamientos negativos, los estoicos imaginaban los peores escenarios posibles antes de que sucedieran. Si un general estoico iba a la guerra, no solo esperaba la victoria, también visualizaba derrotas, emboscadas y traiciones. Si un comerciante romano invertía su dinero, no solo soñaba con las ganancias, también se preparaba mentalmente para las pérdidas. A primera vista, esto puede parecer pesimista, pero en realidad es una de las formas más inteligentes de desarrollar resistencia emocional y financiera. Porque, cuando ya consideraste todas las posibilidades negativas, nada te toma por sorpresa. Ahora piensa cómo esto se aplica a la construcción de riqueza. La mayoría entra en negocios o inversiones esperando solo lo mejor. Compran acciones creyendo que solo van a subir. Abren un emprendimiento pensando que va a ser un éxito inmediato. Pero ante la primera dificultad, entran en pánico y se rinden. Los millonarios, en cambio, hacen exactamente lo contrario. Se preparan para el fracaso antes de que ocurra. Jeff Bezos, por ejemplo, siempre habla de la importancia de estar listo para fallar muchas veces antes de acertar.
Warren Buffett no invierte en nada sin antes calcular los riesgos y saber exactamente cuánto puede perder sin comprometer su estrategia. Eso significa que, si quieres alcanzar la libertad financiera, necesitas empezar a pensar como un estoico. No se trata de tener miedo del futuro, sino de prepararte para él de forma racional. El estoico y el inversor exitoso comparten la misma mentalidad. No rezan por tiempos fáciles, se vuelven más fuertes para enfrentar tiempos difíciles. Y el primer paso para eso es muy simple: haz el ejercicio de la premeditatio malorum en tu vida financiera. Pregúntate: si mañana pierdo mi empleo, ¿tengo un plan? Si mi inversión cae un 50%, ¿entraría en pánico o estoy preparado? Si mi negocio enfrenta una crisis, ¿tengo reservas y estrategias para seguir operando? La diferencia entre quienes prosperan y quienes quiebran está en las respuestas a esas preguntas. Porque el estoico y el verdadero millonario no esperan a que pase la tormenta. Aprenden a navegar en medio de ella. Y esta mentalidad cambia por completo la forma en que enfrentas los desafíos. Cuando ya consideraste todos los escenarios negativos y te preparaste para ellos, el miedo pierde poder sobre ti. En vez de evitar riesgos, los gestionas. En vez de entrar en pánico, actúas con claridad. Y eso nos lleva a un punto fundamental: el dolor que evitas hoy se convierte en la debilidad que te derrumba mañana. Si huyes de toda situación incómoda, jamás desarrollarás la resistencia necesaria para lidiar con los verdaderos desafíos de la vida. Los estoicos entendían esto profundamente. Practicaban pequeños actos de incomodidad intencional para entrenar cuerpo y mente. Dormían en el suelo para recordar que el lujo es opcional. Vestían ropa sencilla para demostrarse que la opinión de los demás no importa. Pasaban días comiendo poco para darse cuenta de que podían vivir con menos de lo que pensaban. Ahora imagina qué pasaría si aplicas esa filosofía en tu vida financiera. Si, en vez de gastar todo lo que ganas, decides vivir por debajo de tus posibilidades por un tiempo. Si, en lugar de buscar gratificación instantánea, entrenas tu paciencia e inviertes a largo plazo. Si, en vez de desesperarte ante una crisis, ya estás preparado para ella. Eso no significa vivir una vida de privación. Significa construir una mente antifrágil, que no solo resiste los desafíos, sino que crece gracias a ellos. Y eso es exactamente lo que separa a los millonarios estoicos del resto del mundo. No son ricos solo en la cuenta bancaria, sino en la forma de pensar. Al final, la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes pasan la vida luchando económicamente no está solo en el dinero que ganan, sino en la mentalidad que cultivan. Los estoicos ya sabían que el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en cómo reaccionamos a ellas. El millonario estoico no se deja llevar por el miedo al fracaso, porque entiende que cada error es una lección. No depende de la motivación para actuar, porque ha construido hábitos inquebrantables. No toma decisiones impulsivas, porque ha aprendido a controlar sus emociones. Y ahora, la pregunta es: ¿cuál de estas lecciones necesitas aplicar de inmediato en tu vida? ¿Necesitas fortalecer tu disciplina? ¿Mejorar tu relación con el fracaso? ¿Desarrollar más inteligencia emocional para manejar tu dinero? Cuéntame en los comentarios cuál de estos puntos vas a trabajar a partir de hoy. Y claro, si este contenido te ayudó de alguna forma, no olvides suscribirte al canal. Aquí hablamos de mentalidad estoica, dinero y crecimiento real, sin atajos, sin ilusiones. Así que activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y vamos juntos a construir un futuro financiero sólido e inquebrantable.